Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes han estado esperando, la verdad de la relación de Serkan y Özge tras su ruptura. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, han seguido su historia de cerca y la noticia de su separación les ha afectado tanto como a nosotros. Por eso hemos investigado a fondo para traerles todos los detalles, las razones detrás de su decisión y cómo se encuentran ahora. Queremos desentrañar juntos lo que realmente pasó y sobre todo, cómo están manejando esta nueva etapa en sus vidas. Así que si son fans de Serkan y Özge, o simplemente les gusta estar al día con el mundo del espectáculo, quédense hasta el final porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal, denle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen un like si este contenido les gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. La verdad es que la noticia de la ruptura de Serkan y Özge nos tomó a muchos por sorpresa. Eran una de esas parejas que parecían destinadas a durar para siempre, ¿verdad? Su química en pantalla era innegable y cuando empezaron a salir en la vida real, todos pensamos de esto es. Por fin una pareja que ha encontrado el amor verdadero. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones juntos, todo transmitía una imagen de felicidad y complicidad. Los veíamos como un equipo perfecto, apoyándose mutuamente en sus carreras y disfrutando de la vida juntos. Por eso cuando se anunció su separación, el impacto fue considerable. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de preguntas sin respuesta, y como siempre sucede en estos casos, surgieron un sinfín de rumores. Algunos decían que era por diferencias irreconciliables, otros que las presiones de la fama habían sido demasiado, e incluso hubo quienes inventaron terceros en discordia. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Hemos estado investigando, recopilando información de fuentes cercanas a la pareja y analizando sus últimas declaraciones y hoy, aquí en nuestro canal, vamos a revelarles la verdad de la relación de Serkan y Özge tras su ruptura. Lo primero que debemos entender es que las relaciones, especialmente las que se viven bajo los reflectores, son increíblemente complejas. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, hay personas reales con sus propias luchas, sus propias prioridades y sus propios sueños. Y a veces, a pesar del amor que pueda existir, los caminos de dos personas toman direcciones diferentes. Según la información que hemos podido recabar, la ruptura de Serkan y Özge no se debió a un solo motivo, sino más bien a una acumulación de factores. Uno de los puntos clave parece haber sido el desgaste natural de la relación. Cuando estás constantemente expuesto a la opinión pública, cuando cada uno de tus movimientos es analizado y juzgado, la presión puede ser abrumadora. Ambos son artistas muy exitosos y dedicados a sus carreras, y parece que en algún momento, las demandas de sus proyectos profesionales empezaron a chocar con las necesidades de su vida en pareja. El tiempo juntos se volvió escaso, las ausencias prolongadas y poco a poco, esa chispa que los unía comenzó a apagarse. No se trata de que uno culpe al otro, sino más bien de una realidad que muchas parejas enfrentan, el equilibrio entre la vida personal y profesional es un desafío constante. Además hemos escuchado de fuentes cercanas que con el tiempo, sus visiones a futuro empezaron a divergir. Las conversaciones sobre planes a largo plazo, sobre el matrimonio, sobre formar una familia, tal vez no encontraron el mismo eco en ambos. Es un proceso natural que las personas evolucionen y cambien, y lo que buscaban al inicio de la relación, quizás ya no era lo mismo años después. No podemos juzgar esto, cada uno tiene derecho a perseguir sus propios sueños y a tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad. La honestidad y la valentía de reconocer que sus caminos ya no estaban alineados, aunque dolorosa, es un signo de madurez. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, parece que Serkan y Özge han logrado mantener un respeto mutuo. No ha habido escándalos públicos ni declaraciones hirientes, lo cual dice mucho de ellos como personas. Han optado por un camino de discreción, de proteger su privacidad y de sanar individualmente. Entendemos que como seguidores, quieran detalles íntimos, pero también debemos respetar su espacio y su derecho a la intimidad en un momento tan delicado. Las pocas declaraciones que han hecho han sido muy generales, hablando de cariño y buenos deseos para el futuro del otro, lo cual reafirma esta idea de una separación amistosa, dentro de lo que cabe. Por otro lado, ¿cómo se encuentran ellos? ¿Ese ahora?
Después de la ruptura, ambos se han volcado en sus proyectos profesionales. Serkan ha estado muy activo con su última película, que ha sido un éxito rotundo, y Özge ha estado inmersa en una nueva serie que promete ser otro gran hit. Esto, para muchos, es una forma saludable de procesar el duelo y de reencontrarse consigo mismos. Cuando una relación termina, es fundamental enfocarse en el crecimiento personal, en redescubrir nuestras pasiones y en fortalecer nuestra propia identidad. Y parece que ellos están haciendo exactamente eso. Hemos visto en sus redes sociales que están rodeados de amigos, que siguen manteniendo una vida social activa y que, a pesar de la tristeza inicial que debieron sentir, están saliendo adelante. Es un proceso, por supuesto, y no significa que no haya días difíciles, pero la resiliencia es algo que caracteriza a estos dos talentosos artistas. Creemos que este enfoque en sus carreras y en su bienestar personal es la mejor manera de superar una ruptura y de mirar hacia un futuro prometedor, tanto en lo profesional como en lo personal. También es importante mencionar que si bien la noticia de su separación fue triste para muchos de sus fans, esta situación también nos enseña una valiosa lección sobre las relaciones. Nos recuerda que el amor, aunque poderoso, no siempre es suficiente para mantener unidas a dos personas si sus caminos vitales se separan. Nos enseña la importancia de la comunicación abierta, de la flexibilidad y de la capacidad de adaptarse a los cambios. Y sobre todo nos muestra que la felicidad individual es fundamental, y que a veces, tomar caminos separados es el acto de amor más grande hacia uno mismo y hacia la otra persona. No olvidemos que Serkan y Özge son seres humanos, con sus emociones y sus experiencias. Han compartido momentos maravillosos juntos, han construido recuerdos y han vivido una etapa importante de sus vidas. Ahora, es tiempo de que cada uno emprenda su propio camino, con las lecciones aprendidas y con la esperanza de encontrar una felicidad plena en el futuro. En resumen, tras nuestra investigación, la verdad de la relación de Serkan y Özge tras su ruptura apunta a un desgaste natural de la relación, diferencias en sus visiones a futuro y un deseo mutuo de seguir caminos profesionales distintos, pero manteniendo un respeto y cariño recíprocos. No hay un gran escándalo, no hay un culpable claro, solo dos personas que, tras evaluar su relación, decidieron que era momento de seguir adelante por separado. Ambos están enfocados en sus exitosas carreras y en su bienestar personal, demostrando una gran madurez y resiliencia. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre la siempre intrigante historia de Serkan y Özge. Esperamos que esta información les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que ha sucedido. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y atención significan muchísimo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la ruptura? ¿Creían que había alguna otra razón detrás? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.